quizás, por ejemplo, que no tenga una buena higiene, en hombres más que nada, ¿no? A que no esté circuncidado también, porque hay muchas personas que no están circuncidadas, pero que tienen una buena higiene y todo normal. Pero, que ya se estila ahora, no sé si han escuchado. La circuncisión. Sí, Pero obviamente antes no había esta frecuencia, ¿no? De hecho, toda esta generación no son circuncidados. Pero, o sea, mientras que hay una correcta higiene, todo bien. Normalmente no debería haber tantas citas cada 6 meses. Ah, no, yo no, es una pregunta. Ay. Seguro, Orlando. Un amigo. No, pero, o sea, si es que tenemos una buena higiene y por ahí, pues, te da una vez una hito, también puede ser por ciertas actividades, ¿no?, que se puedan dar. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿No? O sea, si estamos hablando de que hay microorganismos que están asociados a las heces, ¿no?, pues también se puede dar el hecho de, pues, si es que por ahí tiene sexo anal o cosas por el estilo, sin protección, ¿no?, puede llegar a pasar microorganismos, de hecho sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos. Además que en adultos, chicos, lo que también genera no solamente son hitos, también puede ser, por ejemplo, epididimitis, ¿no?, que también es una infección que genera, pues, que los conductos, ¿no?, se lleguen a inflamar, y esto duele, esto se inflama, ¿no?, vas a tener uno más grande que el otro y luego, pues, vas a tener que tomar antibióticos. ¿Ya? Y después podemos llegar incluso a una urosepsis, o sea, cuando el patógeno no llega a ser eliminado, ¿no?, se puede llegar a generalizar, porque puede pasar a sangre y después de eso puede llegar a generar disfunción orgánica ya masiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, veamos un poquito sobre la flora del aparato genitourinario, ¿no?, de las mujeres. Si se dan cuenta, en la parte del aparato urinario de las mujeres tenemos mucha cantidad, pero de lactobacilos, básicamente. El 0,01% viene a ser todo esto de acá, o sea, casi nada, ¿no? Por eso es de que los lactobacilos, en el caso de las mujeres, son muy importantes. Ya hemos hablado de los lactobacilos, ¿verdad? ¿Qué cosas generan? ¿Se acuerdan? Inmunidad ante el alcohol. Inmunidad ante el alcohol, y ya, pero ¿cómo? Porque van a acidificar el medio. Van a acidificar el medio, ¿verdad? Y esta acidez normalmente es tan baja, que están, creo que por los 4 de pH, 4.5 o algo así, que normalmente los microorganismos no llegan a prosperar, ¿no? ¿Ok? Solo hay algunos que pueden llegar a, pues, adaptarse en esos lugares, pero, pues, no necesariamente vamos a tener patógenos acá. Ya cuando empezamos a barrer lactobacilos, ya sea por antibióticos, ya sea por un montón de cuestiones ambientales también incluso, podemos llegar a tener, ¿no?, el cambio de lactobacilos hacia otro tipo de microorganismos. Hola. ¿Ok? Entonces, ya les mencioné que es como un triángulo, ¿no? Tiene que haber un patógeno, tiene que haber un ambiente ideal y tiene que haber un hospedero accesible al patógeno, ¿verdad? ¿Qué hospederos pueden llegar a ser, pues, óptimos, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que tengan, no sé, diabetes, sí, también puede llegar a tener, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos, pacientes embarazadas, ¿no? Todo eso llega justamente a ser un hospedero susceptible, ¿no? También genético. Genético también puede ser, es cierto. Hay muchas personas que tienen infecciones urinarias recurrentes y solo es por genética. Y también, o sea, por selección ya te van matando ya. Los patógenos. ¿Qué patógenos pueden ser? E. coli, ¿no? Podemos llegar a tener Klebsiella, podemos tener Staphylococcus, pero todos ellos van a tener factores de riesgo importantes, o bueno, factores de patogenicidad importantes, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Y en el ambiente, miren, incluso la parte de la frecuencia sexual importa mucho. ¿Por qué? Por exposición, ya, por exposición al cochino, ok. Algo más.
por el uso Báñenlos de al pesticidas. menos, pues báñenlos al inicio. O báñenlas. O después también. ¿Qué? ¿La microbiota? Sí, ok, la microbiota. Pero es algo más. espermicida. Dice espermicida. No lo vean, no lo vean. No, pero también Vamos acá. tiene sentido que sea un espermicida porque Sí. va. Tiene sentido que haya, o sea, cuando hay personas que, por ejemplo, se cuidan utilizando justamente esto, espermicidas, ¿ok? Pero lamentablemente los espermicidas no solamente van a barrer con los espermatozoides, sino también con nuestra flora natural. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es desplazar lactobacilos, desplazar microorganismos benéficos y dejar pase libre para que cualquier microorganismo pueda llegar a sentarse. ¿Ok? Pero yo estaba hablando de esto, frecuencia sexual. ¿Por qué me evaden? Me evaden, siempre me evaden. Esto acá es, ¿cómo es? Planificación familiar. ¿Por qué, chicos? El hecho de tener frecuencia sexual constante, ¿ok? Hace de que haya microlaceraciones. O sea, daños en el epitelio. ¿Ok? Tanto de la mujer como del hombre. Entonces, esto hace de que hayan como puertas, ¿no? De ingreso de cualquier patógeno. ¿Ok? Entonces, eso es también, ¿no? Fuente de posible infección. Más Ya. común era el virus del papiloma humano, VPH. También del VPH. De hecho, acá en patógenos pueden haber virus, bacterias, hongos también pueden haber. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hablar de algunos de ellos. ¿Ya? Y si se dan cuenta, miren esta imagen. Ya. Miren esta imagen, ¿no? Tenemos itus no complicadas y itus complicadas. En ambos casos, ¿qué es lo que observan? ¿Qué es la UPEC? Echerichia coli uropatógena. Ah, y hoy día te tengo que exponer. Echerichia coli uropatógena. Alguien me dijo que era E. coli. ¿Quién le toca a ustedes? Ah, pues, infección de... Y yo, ¿de dónde la I? Ya, bueno. UPEC, E. coli uropatógena, ¿no? O uropatogénica. Entonces, todo esto, el 65%, el 75% de las complicadas y no complicadas son por UPEC. Y las otras simplemente por Klebsielas, pueden ser por Staphylococcus saprofiticus, enterococos, ¿no? Y otros. Entonces hoy día vamos a hablar de algunos, como por ejemplo de Proteus, vamos a hablar de Cándida, vamos a hablar de E. coli también, ¿no? De esos básicamente. ¿Ok? Y acá vemos qué pasa en la parte intrahospitalaria y en la comunidad. ¿Qué es lo que observamos? Igualito, E. coli, ¿no? Pero si se dan cuenta, en la hospitalaria, ¿no? Observamos no solo E. coli, sino también otro tipo de gram negativas que están bien asociadas al mismo hospital. ¿Ok? Y lo demás, pues en la comunidad ya vamos a tener más E. coli, pero a la vez Staphylococcus coagulasa negativo y otros gram positivos, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que normalmente se encuentran en una ITU, pero dentro de hospital. Y obviamente esta ITU, ¿qué va a tener? ¿Va a ser fácil de eliminar? No. La mayoría son, o ahorita ya son, BLE positivas, ¿no? Ya ahora saben que es una BLE, ¿no? BLE. BLE. ¿Qué es BLE? ¡Ah! Yo ¿No? llegué tarde. BLE, no he hablado yo, eso debieron haberlo hablado en su práctica. ¿Qué BLE práctica? positivas, y creo que sí les he comentado, beta-lactamases de espectro extendido, Ah. chicos. BLE positivas, beta-lactamases de espectro extendido, ¿no? Son enzimas que son producidas por ciertas bacterias para poder llegar a cortar anillos Los beta-lactámicos, ¿no? De los fármacos, De la familia de beta-lactamases. de la familia de beta-lactámicos, de los beta-lactámicos. De los beta-lactamases. ¿No? Beta-lactamases son las No, enzimas. sí. Sí, BLE es beta-lactamases de espectro extendido. Beta. Y solo tengo un plumón. ¿Alguien tiene un plumón? Ah, de pizarra. ¿De pizarra? Orlando, mis ¿Nadie? ¿Alguien me puede conseguir un plumón de pizarra? Le doy dos. No les voy a dar Voy a puntos, comprar pero... la galería y al final. No, porque, o sea, lo quiero porque hoy día vamos a hacer charada, entonces necesito dos. Me he olvidado. Ya fue. Ah, pues si no quieren el punto, no hay problema. No. A ver.
Sí, lo dije la semana pasada. Plumones. Ah, el plumón. No, pues de repente hay por ahí alguien que no esté, que me consiga un plumoncito. Manden un mensajito. Tiza. ¿Dónde? Tiza. ¿Dónde? En la pared. En la pared, después de... Si no, lo voy a hacer dibujar así a mano con el mouse, así lo voy a hacer dibujar y no sea. ¿Sí tiene? Ya, pero igual por fin si pueden mandar un mensajito a ver si alguien nos consigue. Ya, uno solo nomás, porque acá ya tengo otro. No sé ni dónde hay, pero yo bueno. En la librería. ¿Acá hay librería? Sí, no sabía. No. Yo no estoy acá, yo solo vengo a dictar clase ya. No sabía que había librería, ya voy a ir. Igual, entonces que me lo compren y me avisen cuánto es, porque no voy a poder ir hasta allá. No, Lo seminario compro son doctor. 2 horas. Sí, sí. Lo compro. Ah, ¿tú quieres ir a comprar? Y después me va... Ah, no me grabes, ¿ah? No me grabes. Hay algunas. Aquí están que a cada rato me andan subiendo al YouTube, ya me dijeron ya. Y no quiero. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito de la citus, pero por un tipo de patógeno en especial. En este caso, Sí. ya, a ver, después no me digan, no habló de eso, no sé ni dónde estaba. De cada 2 semanas, creo. ¿Sí? Ya. Vamos a hablar entonces de cómo inicia, ¿no?, el hecho de la infección. Entonces, ustedes saben de que la infección siempre va a ser ascendente, ¿sí o no? Ya, entonces vamos a tener el ingreso de una bacteria uropatogénica, ¿no? Por ejemplo, una E. coli. Y esta E. coli, con sus factores de patogenicidad, que normalmente suelen ser unos pilis que tiene, ¿ok?, se van a empezar a adherir a las paredes. Son como un Spider-Man. Y van a empezar a ascender, o sea, van a empezar a subir, ¿ok? Entonces, cuando llegan a subir en la vejiga, lo que van a encontrar o van a realizar es la colonización dentro de esta, ¿no? E incluso la reproducción de microorganismos, ¿correcto? Hasta incluso realizar como la concentración de ellos y esconderse de nuestro sistema inmunológico dentro de las mismas células de la vejiga. En un ratito les voy a explicar específicamente cómo, ¿ya? Pero esto de acá se les llama, ¿cómo se le llama? No es biofilm, es una comunidad intracelular, ¿no? No, es una comunidad intracelular de patógenos, ¿ok? Entonces esto va a estar dentro de una célula y normalmente se liberan cuando se exfolian estas células. O sea, ¿saben qué es exfoliar? ¿Sí? ¿Qué es eso? Exfoliar no es para... El skincare, dice. ¿Algo más? ¿Exfoliar? ¿Qué es exfoliar? Como remover, ¿ok? Cuando se empiezan a liberar células, ¿ok? O cuando se sacan células muertas, por ejemplo, es cuando se llega a generar esta exfoliación. Entonces, acá también se va a empezar a liberar células muertas y esta liberación de células puede llevar a que se liberen también los microorganismos que están dentro, ¿ok?, alojados como si estuvieran de forma latente, ¿ok? Entonces dentro de la vejiga se puede llegar a generar la infección y desde aquí para abajo obviamente vamos a estar hablando de una infección urinaria baja. Pero cuando empieza a ascender, de hecho para empezar a ascender necesita de otro tipo de factor de patogenicidad que es otro tipo de pili, ¿ya? Entonces el microorganismo va a empezar a subir por medio del otro tipo de pili hasta llegar a los riñones. En los riñones se va a generar nuevamente una colonización de estas células de los riñones, ¿ok? Y pues va a empezar también a realizar daño de estas mismas células. Ahora, cuando se genera el daño puede llegar incluso a ingresar a sangre. Y al ingresar a sangre ya se generaliza la infección. Cuando estamos hablando de una infección de riñones, ¿cómo se le llama? No, nefropatía, no. Nefritis. Pielonefritis, ¿no? Y después, cuando estamos hablando de una bacteria dentro de sangre, Bacteremia. Bacteremia, muy bien. Ya están con la charada, ¿vieron? Ya. Entonces, acá también vamos a hablar de la misma situación. Hemos hablado de las tres cosas que siempre se observan, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene que haber como un tipo de simbiosis. Siempre va a haber microorganismos que generan un mutualismo entre ellos, otros que van a haber
que van a tener un comensalismo y otros que simplemente se van a aprovechar, que son parásitos, ¿no? Pero nosotros también tenemos ciertos lugares que nos pueden llegar a ayudar, ¿no? A almacenar quizás a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Como por ejemplo los linfáticos, que siempre van a estar cercanos a ciertos órganos, ¿no? De hecho tenemos nódulos linfáticos por todo el cuerpo y que en el caso de alguna infección normalmente se inflaman, ¿no? Y normalmente son los nódulos linfáticos cercanos a la infección. Por ejemplo, cuando tú tienes una infección de la garganta, ¿no? Te inflaman nódulos cercanos por acá, ¿no? O también en la misma amígdala, ¿no? Pero cuando llegas a tener infección por otros lados, incluso te llegan a salir bolitas por algunos otros. ¿Okay? Esto de aquí son mecanismos de defensa de nuestro tracto urinario. ¿Cómo llegaríamos a tratar de eliminar microorganismos de manera natural? Por la micción, ¿verdad? Por el flujo bastante fuerte de la micción. Muy bien, ¿qué más? Hemos hablado también de nuestra microbiota. ¿Qué cosa genera? pH ácido, ¿ok? ¿Qué otra cosa más? Tenemos también la válvula vesicouretral, ¿no? Que en este caso previene de que la orina no regrese. Sí. Entonces estas válvulas a veces pueden llegar a estar lesionadas o alteradas y esa eliminación y regreso, ¿no? Se puede llegar a dar generando una infección ascendente. ¿Ok? También tenemos que la mucosa debe estar intacta. Nuevamente, las microlaceraciones que se pueden dar por ciertas actividades pueden conllevar a que haya un ingreso de patógenos, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hablamos, el flujo de orina y toda la cosa. Entonces, vemos este cuadrito, tenemos un montón de uropatógenos. Tenemos, por ejemplo, la E. coli uropatogénica, que tiene un montón de factores de virulencia desde o para la adherencia y también la generación de ciertas toxinas, como por ejemplo las hemolicinas, ¿ya? Y ahorita vamos a explicar para qué es. También tienen un mecanismo para evasión inmunológica, que en este caso también pueden llegar a ser ciertos antígenos, ¿no? O incluso, ¿cómo es que llegan a generar la adquisición de hierro? Lo que pasa es que las bacterias que llegan a generar este daño, acá, aquí, ¿ok? Su función, o bueno, no, su finalidad, ¿ok? Es la de nutrirse, es la de alimentarse para pues llegar a generar todo su ciclo de vida completo. Esa es la finalidad de una bacteria, ¿verdad? La finalidad de la bacteria no es llegar y dañarte a ti, esa no es su finalidad. Eso es un efecto secundario, ¿no? Pero lo que va a generar aquí es tratar de conseguir su comida y para conseguirla necesita hierro, ¿ok? Y el hierro va a estar dentro de las células, es por eso de que ella genera de que las células empiecen a entrar en apoptosis, para que exploten, liberen hierro y ellas lo puedan utilizar para su alimentación. ¿Okay? Entonces aquí te mencionan, ¿no?, que hay adquisición de hierro por varios otros tipos de enzimas. Klebsiellas, por otro lado, también tenemos diferentes tipos de pilis. Miren, no se ha visto toxinas, pero pues por acá tenemos algunos sistemas de evasión y de adquisición de hierro, ¿no? Proteus, que hoy día vamos a hablar de él, sí tiene ciertos factores de adhesión, otras de toxinas, como las hemolicinas que les estaba mencionando, ¿no? Y otras más. ¿Okay? Entonces hoy día vamos a hablar, si no me equivoco, de Proteus, de la UPEC y creo que de Enterococcus también. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunas situaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de que para adherirse al epitelio necesita, ¿no?, de sus manitos, sus patitas, ¿no?, adheridas al epitelio. Y estas van a ser fimbrias más, los zapatitos, ¿cómo se llaman? Adhesinas, muy bien, ¿no? Fimbrias más adhesinas, ¿no? Algunas veces incluso solo las fimbrias. Y también para llegar hasta los riñones necesita de otro tipo de fibras, ¿no? En el riñón, por ahí vamos a tener algunas enzimas llamadas hemolicinas que pueden llegar a dañar las células, como les mencionaba, para poder captar el hierro de ellas, ¿ya? Pero en los factores del hospedero vamos a encontrar muchas otras cosas más, como por ejemplo, imagínense un paciente que viene siendo cateterizado. Estoy mal, ¿sabes? ¿Qué pasa con ese paciente de su ABA anterior? ¿Estaba feliz y contento cateterizado? No, ya. Encima creo que tenía un factor de riesgo. ¿Cuál era?
¿Cuál? La edad. ¿Algo más? Ictus isquémico. Ictus isquémico, ¿verdad? ¿Qué más tenía? Tenía otra cosa más, pero sí, está bien. El ictus Sepsis. isquémico también. Sepsis. Tensión. ¿No? De hecho, conllevó a una sepsis, sí. Pero ¿qué pasa si es que, por ejemplo, ¿no? En este caso la uretra llega a tener una inflamación en la zona? ¿Va a ser fácil la cateterización? No. No. Y cuando lo necesiten realizar, ¿qué va a pasar? Yo voy a Daño. tratar de ingresarlo como sea, ¿verdad? Y va a haber daño. Y va a haber daño, ¿no? Va a haber laceraciones, así tal y cual como si estuviéramos hablando de, por ejemplo, en mujeres relaciones sexuales, ¿no? Pero en este caso una laceración mucho más fuerte. Claro. Entonces, estas laceraciones pueden ser las que mencionaba, ¿no? Las puertas de ingreso, cualquier patógeno. Entonces, la cateterización puede ser un factor del hospedero para poder llegar a generar una infección. En las mujeres, obviamente, nuestra uretra es mucho más pequeña que los hombres, creo que son como 5 veces menos, ¿no? Y lo bueno, si es que tienes prostatitis, por ejemplo, también es otro factor de riesgo. Incluso si es que estás en embarazo o no. Dime. Córtalo. Ya. Entonces, si es que está en embarazo, chicos, ¿qué es lo que pasa? El bebé obviamente viene a invadir, ¿verdad? Viene a invadir todo el espacio y empieza a decir, no, tú para allá, y la vejiga más aplazada todavía, la uretra mucho más aplazada, ¿no? Entonces todo eso hace de que siempre se esté liberando orina, ¿sí o no? Y la liberación de orina constante hace de que todo este canal, ¿no?, esté con bastantes nutrientes para bacterias, ¿ok? Y obviamente generaría de que la microbiota que se encuentra en la parte distal empiece a generar el daño, ¿ya? Pero como ya hemos hablado, las embarazadas normalmente no tienen sintomatologías. Y ya les hemos hablado de por qué. Pena, no llegaste. ¿No? Entonces, allá. ¿Qué pasa si, si hubiera, por ejemplo, un daño en las válvulas, ¿no?, de ingreso y egreso de la orina? También la misma situación, ¿no? Podríamos conllevar una infección. Y también si tenemos cálculos renales, ¿no? Son daños que pueden llegar a generarse y que pues, puede haber lesiones en las que puedan llegar a utilizarse para la invasión de la bacteria, ¿ya? Entonces veamos una de las principales patogenias. La Escherichia coli, ¿no? La de siempre. Nuestra amiga de siempre. Creo que no se ve bien. Creo que no. Ya me perdí. Creo que muévanlo mejor, muévanlo. Ahí está. Ah, no es cuestión de eso, es cuestión del proyector, ¿no? Es proyector. Qué malos. ¿Por qué me hacen esto? No, sí. No, se es que parte. no sale todo. No sale, ajá, exacto. Pero igual se lee que ese chiricho colido lo patógeno. Bueno, entonces vamos a hablar de la UPEC, ¿ya? La UPEC tiene varias cositas interesantes. De hecho, parece un patógeno bastante mimetizado, ¿ya? Porque, ¿quién me dice? Sobre todo los que han tenido la exposición el día de hoy, o tienen, o van a tener la exposición. Ah, y por eso no se acuerda. Ya, vamos a hablar de la UPEC, ¿ya? Miren la UPEC, ¿qué es todo lo que tiene la UPEC? ¿No? Tiene un montón de cositas. Entonces vamos a ver. La UPEC, ustedes saben de que el E. coli, ¿qué cosa es? ¿Es un coco? ¿Es un bacilo? ¿Qué cosa es? Es un filamento, es un bacilo. bacilo, es un espirilo, Bacilo. es un bacilo, ¿verdad? Incluso es un bacilo muy cortito, ¿ya? Entonces, ¿esta UPEC tiene o no tiene flagelos? Sí. Sí, algunas son móviles y esta sí es móvil, ¿ok? Entonces, en la UPEC normalmente sí puede llegar a detectarse por nuestro sistema inmunológico cuando está en esa forma. Pero ¿qué pasa con la UPEC? Que así en mosca, ¿no? Agarra y cambia su estructura hacia una estructura filamentosa, ¿ya? La alargada. Y esta forma alargada genera de que nuestros neutrófilos, nuestro sistema inmunológico no lo reconozca, ¿ok? Entonces, esa es una de las tantas situaciones que utiliza para evadir, ¿no?, a nuestro sistema inmunológico, ¿correcto? El realizar lo que viene a ser filamentos. Ahora,
esta bacteria tiene lipopolisacáridos. Entonces, estos lipopolisacáridos, ¿qué hemos hablado de ellos? ¿Son antígenos? Sí, Sí. ¿Son antígenos generales? sí, también. Sí. Entonces, ¿cómo se le llamaría? Si son antígenos generales. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ahí está, muy bien, Celso. Ah, no. Ah, perdón. No, es que escuché otro por ahí. Con P, empieza con P. Los PAM, chicos, ¿ya? Ah, Los PAM. PAMs. Entonces, un lipopolisacárido es un PAM, ¿ok? Y obviamente de que para todo PAM hay un TLR. No. PRR, ¿no? Un Bueno, en PRR. este caso es un TLR, ¿cierto? ¿Ya? Los TLR del tipo 4, por ejemplo, están en la membrana de las células y son los que llegan a reconocer el patógeno, ¿ok? Por medio de los lipopolisacáridos que tienen, ¿correcto? Entonces, este tipo de detección hace de que se active, ¿no? O bueno, se empiece a generar lo que viene a ser la AC3, que en este caso es la vía de la adenilciclasa tipo 3, ¿no? ¿Ok? Y esto obviamente activa lo que es el AMP cíclico. El AMP cíclico le sirve a la bacteria como método como para expulsión de este microorganismo hacia afuera. O sea, el hecho de simplemente llegar a detectarla a veces puede conllevar el ingreso de la misma, ¿ok? Pero, pues, por medio del AMP cíclico, esta bacteria puede llegar a generar la expulsión y seguir saliendo afuera, a seguir generando el daño, ¿no? ¿Ok? ¿Qué hay otra cosa? Hay un tipo de pili que les mencioné, ¿ok? Que en este caso estaba en la vejiga, por ejemplo, ¿no? Y que es el tipo de pili, perdón, el pili tipo 1. El pili tipo 1 va a ser capaz de unirse a las uroplaquinas, ¿no? De la célula, ¿ok? De las células del urotelio. Y en el hecho de simplemente utilizarlas como adhesión, también va a permitir que empiece a cambiarse lo que viene a ser este citoesqueleto, haciendo de que sea mucho más fácil el englobamiento del microorganismo. ¿Ok? Entonces, la bacteria utiliza este tipo de pilis para llegar a ingresar a la célula, ¿correcto? Pero el hecho de la unión con las uroplaquinas genera también de que se activen ciertas GTPasas. Y estas GTPasas, ¿no? Al igual que también el AMP cíclico, le permite a esta bacteria no solamente ingresar, sino también llegar a salir de esa célula. ¿Y por qué llega a querer salir? De hecho, cuando llega a ingresar, genera obviamente daño. Es como si ingresara simplemente para fastidiar a la célula y generarle apoptosis, porque lo que necesita es que esta célula empiece a morir y a liberar su hierro, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hace cuando ingresa, ¿ok? Empieza a desordenarle toda la casa, ¿no? Y después simplemente se larga. Y dice, bueno, esperaré porque vas a botar tus sillas, tus mesas, ¿no? Y esas me las voy a agarrar yo, ¿ok? ¿Qué más observamos acá? Encontramos también, ¿qué más? Lo que viene a ser la... ¿Dónde está? El CNF tipo 1. En el caso de la CNF tipo 1, ¿dónde está? Ya. En el caso de la CNF tipo 1, también genera que la actina pueda llegar a dar como... ¿Cómo decirlo? A desestabilizarse, para decirlo así, ¿ok? La CNF desestabiliza lo que viene a ser la membrana y permite también el ingreso de esa bacteria, ¿ok? Obviamente que cuando se llega a generar esta unión con la CNF, también se llega a generar la activación de GTPasas, ayudan estas GTPasas a liberar al patógeno, ¿ok? Mientras que el hecho simplemente de desordenar la actina, ¿no? Permite el ingreso de otros tipos de E. coli, ¿ok? Entonces, en el hecho de simplemente llegar a ingresar esta bacteria, ¿no? Además de generar todo este daño, también puede llegar a aumentar el número, ¿correcto? Adentro puede llegar a generar su reproducción para llegar a sobrevivir más adelante. ¿Por qué? Porque se van a empezar a generar las comunidades intracelulares bacterianas, que son las IBC, estas de acá. Y estas IBC son, como les mencioné hace rato, ¿no? Como un estadio de latencia, ¿no? Bastante interesante porque se va a quedar dentro de la célula, ahí como que protegido de nuestro sistema inmunológico, ¿ok?
y simplemente va a empezar a salir cuando, por ejemplo, la célula empiece a generar apoptosis o se empiece a exfoliar, ¿correcto? Además, esta IBC puede llegar a salir, pero como un estadio tipo filamentoso, y después de salir puede llegar incluso a ingresar a los lugares mucho más internos, ¿ok?, del urotelio. Y al ingresar al urotelio en los lados más internos, ¿no?, se va a generar ya una latencia mucho más prolongada. O sea, estos de acá pueden llegar a servir para una recaída mucho más adelante, de aquí a unos meses, ¿ok? ¿Qué más genera? Como les mencionaba hace rato, la función, o bueno, la finalidad de este microorganismo es utilizar el hierro de las células, ¿verdad? Entonces, para llegar a generar la liberación de este hierro, tiene que eliminar esa célula. ¿Cómo va a llegar a eliminar esa célula? También por medio de hemolicinas que tiene. La hemolicina A, ¿ok?, HLIA, que es de esta E. coli, ¿correcto?, puede llegar a generar inflamación, apoptosis y también la liberación de estas células, generando obviamente daño de la célula, liberación de hierro, ¿no? Y esta liberación de hierro logra ser utilizada como alimento por la bacteria. Entonces, todo este tipo de sistema, ¿no?, solamente lo hace porque ya tiene hambre. ¿Vieron? Por eso es que, por favor, si tienen hambre, coman. Después los voy a ver como patógenos ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Además de que llega a generar el daño en la vejiga, ¿no?, este microorganismo puede llegar a ascender, o sea, se puede ir hasta los riñones. Entonces, ahí está la E. coli migrando, miren, hasta el riñón, ¿no? En el riñón, ¿qué pasa? Aquí lo tenemos, ¿ok? En el riñón, para empezar a ascender, va a tener otro tipo de pili. En este caso es el pili tipo P, ¿ya? Y este pili tipo P se une a receptores llamados globósides. Acá están, ¿ok? Y con esto va a empezar a, ya les dije, como si fuera un Spider-Man, ¿no?, a subir. En el epitelio del riñón también vamos a tener TLRs que pueden reseccionar a los PAMs de la bacteria, que en este caso suelen ser pues los lipopolisacáridos, ¿ok? Y este TLR de tipo 4 en esa célula, adivinen qué es lo que hace. Ya. Inhibe, cuando ven así una rayita con una línea acá, es porque inhibe, ¿ok? Inhibe la expresión de esta proteína, PIGR. Esta proteína PIGR, ¿qué es lo que hace? La proteína PIGR. ¿Alguna vez la han escuchado? Por acá están que se puñito, dicen, no sé qué están haciendo. Sí, pero no me acuerdo. Ya. Las PIGR, chicos, son proteínas que ayudan a las inmunoglobulinas a traspasar, ¿ok?, desde la lámina propia hasta la parte superficial de la célula. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que pues las inmunoglobulinas A siempre se van a encontrar en la parte de las mucosas, ¿verdad? En la parte superficial de las mucosas. Entonces, no es que ahí va a estar nuestras células que crean esas inmunoglobulinas, no. Las células o los plasmocitos van a estar en la lámina propia, bueno, en la parte más interna, ¿no?, en la sangre también. Entonces, todo esto se tiene que generar una migración para llegar hasta acá. Correcto. Entonces, los plasmocitos obviamente son los que liberan las inmunoglobulinas, en este caso del tipo A, porque son mucosas, ¿no? Estas inmunoglobulinas A van a empezar a migrar por el torrente sanguíneo, después van a empezar a llegar hacia las células, y estos son como barreras. Entonces, ¿cómo es que llegan a pasar esa barrera? Como si tuvieran un bus, ¿no? Esos PIGR son como si fueran un bus. Su bus de la universidad, que los lleva por todo Lima, ya igualito. ¿Ya? Se van hasta Matelini, ¿ya?, desde el Oxur. ¿Ya? Entonces, estas PIGR son justamente esas proteínas que las pueden llevar hasta la parte superficial. Y obviamente en la parte superficial ya cumple su función, que es la de... ¿Cuál es la función de las inmunoglobulinas? Opsonizar, ¿no? Ahí empiezan a generar una opsonización de microorganismos. En este caso pueden ser bacterias porque pues sí, ¿no? Sí, sí tenemos bastante interacción con el coli, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si es que yo simplemente inhibo la expresión de ese bus, ¿no?, el PIGR?
No va a pasar. Se va a quedar. No vamos a tener cómo llegar hasta Matelini, ¿verdad? ¿Y dónde te vas a quedar? En Luxur. ¿No? Ustedes son las inmunoglobulinas. Entonces en Luxur no vas a poder realizar tu función, ¿verdad? ¿Cuál era la función? La de detectar el patógeno. ¿Ya? Entonces eso hace de que simplemente las inmunoglobulinas A no existan, ¿no? Como para llegar a detectar rápidamente el patógeno. Y de esta manera ellas se cuidan. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Tengo que sacar mi stand-up. Stand-up microbiológico. Nadie se va a reír, pero no importa. Ayer he estado buscando los dibujitos que les iban a traer en su Pictionary. ¿Ya? Y me sentí demasiado nerd ayer. Porque encontré unos memes o encontré incluso unas historietas de inmunología y de micro. Y yo solita ahí riéndome. Diciendo, ¿cómo es posible que eso me hace risa? Pero sí. Lo voy a compartir. Ya a la próxima voy a traer así los... Ah, un grupo quieren. Todavía quieren grupos. ¿Algo más? Un bus también no quiere para hacer una reunión allá en También Matelini. puede ser. Ya. Bueno, vamos a ver. ¿Por qué todos piden? Y yo no entiendo, ¿qué grupo? ¿Ah? ¿Qué tipo de grupo? O sea, ¿en Facebook eso? ¿O ya no existe Facebook para ustedes? ¿Vas a Facebook? Me gusta la idea. Ya, voy a hacer, ¿ya? Voy a tener ahí los 50.000 alumnos que han pasado por micro a ver si se ríen también. No quiero estar sola riéndome de cosas raras. Ya bueno, vamos. Ahora, ¿qué pasa si es que la ITU es por un catéter? ¿Ya? Por catéter puede llegar a ingresar, por ejemplo, Enterobacter, Enterococcus fecalis, o incluso Proteus, ¿ya? Entonces vamos a ver qué pasa en ambas situaciones, ¿ya? En la situación de Proteus mirabilis, ¿ok? Es un microorganismo que yo lo conozco básicamente porque huele horrible ese microorganismo. Huele a basura, literal, ¿Cuál? huele a basura. Proteus huele a basura. Cuando ustedes lo... ponlo ahí. No, de verdad, cuando ustedes lo cultiven y abran esa placa, bueno, no sé si lo van a cultivar, no creo. Pero el olor de esa placa es literal como si estuviera pasando el camión de basura. De verdad, es bien feo el olor. Pero bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa con Proteus, ¿ya? Proteus tiene una enzima que es bastante parecida a la del Helicobacter. ¿Cuál era la enzima del Helicobacter que hablábamos la semana pasada? Ustedes pueden, vamos. Helicobacter. No, hoy día nadie va a pasar, entonces ya fue, ya. ¿Cómo? Ureasa, muy bien. Júntense con María Fernanda para los 5, el grupo de 5. Ya, entonces, Proteus mirabilis tiene ureasa. Mira, aquí está encima, por favor, ¿por qué no leen? Ureasa, ¿ya? Proteus mirabilis tiene ureasa. ¿Y qué hacía ureasa? Degradaba la urea En amoníaco. y CO2, Sí. ¿ya? Entonces eso hace de que o sea, sí, en el estómago, por ejemplo, neutralizaba, eso sí es cierto, pero aquí va a empezar a generar una elevación del pH, ¿ok? Y la elevación del pH, ¿qué hace? Que se generen cristales. No sé si ustedes habían escuchado alguna vez, en mi muestra de orina se observaron cristales, sí. dicen, ¿no? Que son, y que seguro ustedes lo van a ver en práctica, son unos cuadrados. Son unos cristalitos, ¿ok? Que se observa bastante. Entonces esos cuadrados justamente pueden llegar a generarse, ¿correcto? Por el exceso de proteínas o incluso por bacterias como Proteus, ¿ya? Y es básicamente porque el pH que se está generando en ese momento ya empezó a incrementar, ¿ok? Por la ureasa que tiene este Proteus. Ahora, esta formación de cristales, ¿qué es lo que hace? Imagínense si tenemos un catéter, porque acá está asociado a catéter, ¿ok? El cristal le va a permitir a los microorganismos llegar a aglomerarse y a adherirse mucho más fácil al catéter. Aquí está, ¿no? Y se va a formar tipo un biofilm. Este biofilm es bastante resistente, digamos así, a nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Muchas veces ni siquiera se puede detectar adecuadamente porque está como que en una capa llena de cristal, ¿ok?
Ahora, esto es lo que puede pasar en un catéter como tal. Pero veamos un poquito qué es lo que pasa dentro de las células del urotelio, ¿ya? Veamos aquí, tenemos por ejemplo de que el microorganismo tiene un pili también, ¿no? Tiene un sistema de adhesión, que en este caso es el MRP pili, ¿ok? Y obviamente va a generar la ayuda para la colonización, ¿no? Entonces tenemos acá la colonización de varias bacterias de Proteus, ¿correcto? Que pueden llegar a estar adheridas en la misma célula. Nuevamente, ¿cuál es la finalidad de empezar a dañar a las células? Es básicamente para la utilización del hierro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta célula, con este microorganismo? Este microorganismo, al ver que ya se adecuó a ese lugar, va a empezar a buscar comida. Entonces, su comida no está así disponible para ello. Entonces, va a tener que generar la disponibilidad de su alimento, ¿ok? ¿Cómo? Empezando a decir, bueno, acá tengo una célula, esta célula debe tener comida. Vamos a quitársela. Entonces, ¿qué va a hacer? Por medio de otras hemolicinas de Proteus mirabilis de tipo A, va a generar también que esa célula empiece a dañarse, a generar apoptosis. Y esta apoptosis y esta exfoliación pueden llegar a liberar el hierro que necesita la bacteria. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra cosa más puede llegar a generar el Proteus? Proteus también tiene otro tipo de enzima, la PTA. Esta es una aglutinina, ¿ok? Es una aglutinina tóxica, ¿ya? O sea, Proteus es una PTA. Tiene una PTA, perdón. Entonces, esta PTA, como mencioné, es tóxica. Entonces, ¿qué va a generar en esta célula? Primero, va a empezar a generar de que se desliguen, ¿no? Las uniones de célula entre célula e incluso la despolimerización de actina. Al despolimerizar, obviamente de que tenemos una célula que no tiene forma. Entonces también se va a empezar a generar, ¿no? Una presión osmótica totalmente diferente que al final puede dañarla simplemente, ¿no? Entonces de muchas maneras puede llegar a generar el daño de la célula y obviamente la utilización de su alimento. Por otro lado, ¿no? Enterococcus fecalis. Sí, ya. Tenemos aquí, ¿no? El microorganismo. También está ligado a lo que viene a ser un ingreso de catéter, ¿correcto? Pero en este caso no va a tener lo que viene a ser esta enzima que tenía Proteus, sino que en ella lo que se va a observar es de que muchas veces se libera, por el mismo hecho del ingreso de las ondas, ¿ok? Se libera fibrinógeno, porque se está dañando el epitelio. Entonces este fibrinógeno es útil para el microorganismo, para su alimentación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace con este fibrinógeno? El fibrinógeno además le puede llegar a ayudar a la adhesión por medio de un pili llamado EBP, ¿ok? Se adhiere a esos fibrinógenos o a la acumulación de este en el catéter, ¿ok? Y después se forma como un biofilm. Este biofilm, nuevamente, como está en biofilm, es bastante resistente a nuestro sistema inmunológico. Acá está, ¿no? Entonces es un mecanismo que ellos tienen de defensa. O sea, uno no va a hacer la gran diferencia, ¿no? Pero muchos, ayudándose y protegiéndose, sí. ¿Ok? Pero eso no incluye cuando matan gente, por favor, ¿ya? Ustedes van a ser médicos. Si alguien mata gente, tienen que acusarlo. Nada de ética, pero de grupo, no, eso no. ¿Ok? Entonces, el fibrinógeno, o sea, la liberación de fibrinógeno, como les mencioné, se da cuando hay, de hecho, una inflamación del urotelio, ¿no? Entonces, tienen sí o sí que verificar esto porque para ello necesitas una herida también, ¿no? O una lesión. ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? O sea, lo puedo poner en la charada y ya está. Sí, Micael, no sé qué estabas en las nubes hoy día. Le he visto en las nubes a Micael, pensando en su amiga la que siempre llega a escucharlo al canal. Él es fiel. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son las sintomatologías, ¿ok? ¿Cómo es la sintomatología de una persona con infección urinaria? A ver. ¿Alguien ha tenido infección urinaria? Ay, sí, debe doler. ¿Sí?
¿Por allá? Sí. A ver, cuéntenos su experiencia, por favor. Testimonios. Necesitamos testimonios. Story time. Duele y bueno, antes dio de niña, pero esa vez es hospitalizada. O sea, era constante. De Más ble positiva ya fue ya. Ya. no, sí, de seguro, porque estuve hospitalizada varios meses y era constante. Yo creo que era por el pañal también. ¿Por el pañal? Sí, lo que pasa es de que a veces como, o sea, cuando son muy bebitos, ¿no? O primero, ya tienes el sistema inmunológico bastante bajo, ¿no? Y segundo, el hecho de, pues, quizás a veces uno no se da cuenta, ¿no? Y por ahí se queda mucho con el pañal está sucio y a veces eso puede llevar hacia el lado del sistema urinario, ¿no? Muchas gracias por tu testimonio. Por favor, ¿cómo es Hola, soy... En mi caso yo tuve más que nada alrededor de los 7, 8 años y pues a la hora de mencionar duele y es como que tampoco no tienes tantas ganas de mencionar pero no puedes. No puedes miccionar, muy bien, ahí hay otra sintomatología. ¿Alguien más? Ya. Ya, ahí dice le duele al orinar. ¿Algo más se les acuerdan? Fiebre. Micción con sangre a veces, ya. Fiebre. De hecho, a veces, no sé si se han dado cuenta, pero cuando llegas a tener dolor en esa zona, también te llega a arder la parte de la vejiga. Bueno, la zona donde está tu vejiga. Entonces, arde, es como si tuvieras calorcito en esa zona, ¿no? Ya. Pero en la vejiga, ¿no? En la vejiga. ¿Ok? Pero sí es importante el hecho de que no puedes llegar a miccionar adecuadamente. ¿Ya? Ahora, te arde, te duele. ¿Qué más? Estás caliente. No, esa es otra cosa, Ponce. Ponce anda caliente. Malcriado. Malcriado. Ese va a ser el primero que va a tener que dibujar acá. Ay, me consiguieron el plumón, alguien que llegó tarde. ¿Sí? Ya tenemos 2 plumones, ¿listo? Ya, entonces. Vamos a hablar. Ya, entonces, ¿qué es lo que estábamos hablando también? Bueno, el hecho de tener fiebre. Gracias. También te puede dar incluso náuseas, vómitos, ¿no? Y dolores, ya cuando empiezan a generar dolores en la espalda baja, ya es un síntoma de que está llegando ¿a dónde? Al riñón. Al riñón. Terrible. Ya. Entonces, veamos un poquito de cuáles son los patógenos más usuales, ¿no? Y recuerden esta palabra, el KIPS. ¿Ya? Chips. K de Klebsiella. E de, vamos a hacer como la Rosalía. E de E. coli uropatógena. Y la otra E, Enterococcus. la P de Pseudomonas. P de Proteus. De PTA también, ¿no? ¿Qué más? S. Staphylococcus. De Staphy, pero el Saprophyticus, ¿ok? El que no es coagulasa positivo. Ajá, coagulasa ¿Ya? negativa. Coagulasa negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar como resultados en nuestras pruebas de orina? Primero, tenemos que hacer conteo de bacterias, ¿ok? No es solamente el hecho de encontrar una bacteria y decir, ah, ya, estás infectado. No, ¿ok? Sí, también es el hecho de encontrar leucocitos. De pero nitratos. más que nada es el conteo de colonias. Tiene que haber un conteo de colonias, miren acá, mayor a 10 a las 7 unidades formadoras de colonia por litro. ¿Ok? Bien. Pero sí lo van a hacer con McConkey en la clase. ¿Ok? Pero también el recuento de células blancas. ¿Ok? Además, obviamente el cultivo tiene que dar positivo en McConkey. ¿Ok? También vamos a utilizar agar sangre. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo agar sangre y por qué utilizo McConkey? Ahí por la fermentación. McConkey es selectivo, ya, lactosa positiva, ya, bueno. ¿Qué más? Pero McConkey, ¿qué selecciona? Gram negativos. ¿Y si es un Staphylococcus saprophyticus, me va a crecer ahí? No. ¿Por qué? Porque es positivo. Y para eso tenemos El agar el sangre. agar sangre. ¿Ok? Muy bien, ya están entendiendo, ya. ¿Vieron? Qué progreso, me gusta. Sigamos. Ahora, ¿alguien de ustedes en su ABA anterior ha visto lo que es las pruebas de nitritos? Sí. ¿Sí? Chévere. ¿Quién lo ha visto?
Esas son las de Nadie, tira. nadie. Mentiras, mentiras. Cristales, dicen por acá. Esas son las de tira, mi amor. ¿Ah? Esas son las de tira. De tira, sí hay una, son de tira y tienen varios, Sí, sí. varios resultados de hecho. Nitritos. Pero una de ellas es la de nitritos. Directa microscópica, es con una... Ah, no. Esa es otra. Esa es para ver cristales, eso sí. Eso es para ver cristales, eso es otra cosa. ¿Ya? Pero la prueba de nitritos, chicos, la deben haber escuchado porque si te dicen que si es prueba positiva de nitritos, es muy probable de que haya bacterias. ¿Ya? ¿Por qué? Alguien me dice, ¿en la orina qué encontramos? En tu orina, a ver. Agua. Urea. No, ya. ¿Algo más? Podemos encontrar Nitrato. nitratos. Muy bien. Nitratos. ¿Mm? ¿Y de dónde llega el nitrato? A ver, cuéntame. La... ¿De dónde? No. Sapro. Del metabolismo de muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué alimento? Proteínas, básicamente, ¿no? Ujú. O sea, pescados, carnes, todo eso llega a generar Nitratos. una liberación de nitratos, ¿ok? Entonces los nitratos siempre van a existir en orina, siempre, ¿ok? Pero nitritos no es común, ¿ok? De manera natural sí tenemos nitratos, no nitritos, ¿correcto? Entonces, ¿por qué ahí me dice que si en la orina encuentro nitritos significa que hay bacterias? No, los normales nitratos. Nitratos, o sea, pero... Pero nitritos no son normales. Porque... Ah, ya. Porque si no es normal debe haber bacterias. No, porque algo debe ser con la bacteria. Algo debe haber hacer la bacteria para convertir llegar a nitrato. nitritos. Ok. ¿Qué entonces qué es lo que tiene la bacteria? La bacteria va a venir y va a tener, ¿no?, un nitrato reductasa. Este nitrato reductasa, ¿qué hace? De los nitratos pasa a nitritos. Y eso es lo que nosotros detectamos con la prueba de nitritos. ¿Y para qué tiene la nitrato reductasa? ¿Qué? ¿Para qué tiene la nitrato reductasa? O sea, de hecho tienen varias funciones. Ahorita no me acuerdo de alguna. Pero lo que hace, chicos, lo que quiero decirles es que no todas llegan a tener este nitrato reductasa. ¿Ok? Nitrato reductasa, ¿quiénes pueden tener? Pueden tenerlo E. coli, que es la más común, ¿ok? Pueden tenerlo gram negativa, Activos. la mayoría, ¿ok? El Pero estafilococcus. ¿quién no lo tiene? El estafilococcus. Staphylococcus, Saprophyticus no lo tiene. Pseudomonas Tampoco. no llega a generar nitritos y por eso es que la prueba de nitritos sale negativa. Pero bueno, o sea, hay varios microorganismos que pueden llegar a generar falsos negativos. ¿Ok? ¿Ya? Por eso es de que esta prueba solo me sirve para